Hay una frase que probablemente escuchaste demasiadas veces. Es que eres muy difícil. Y lo extraño no es que te lo dijeran. Lo extraño es lo que hiciste con eso. Durante años intentaste suavizarte, reducirte, ocupar menos espacio, hablar más bajo, necesitar menos, sentir con menos intensidad. Y aún así, seguían diciéndotelo. Lo que nadie te explicó entonces es que difícil no era un defecto de carácter. Era un diagnóstico equivocado sobre un proceso que Jung pasó décadas estudiando. Un proceso que no tiene nada de patológico, que no necesita corrección, que no requiere disculpa. Jung lo llamó individuación y describió con una precisión extraordinaria las 6 fases por las que atraviesa una mujer cuando su psique decide, sin pedir permiso, dejar de encajar en el molde que el mundo construyó para ella. Si en algún momento de tu vida te llamaron difícil, intensa, demasiado, rara o complicada, es muy probable que estuvieras en una de estas fases sin saberlo. Esto no es una lista de síntomas, es un mapa. Y los mapas no te dicen qué eres, te muestran dónde estás. Fase 1. El quiebre silencioso. No llega con fanfarria. No hay un momento dramático que puedas señalar en el calendario. No hay una conversación definitiva ni una decisión consciente. Simplemente, un día, algo deja de encajar. Puedes estar en mitad de una cena con personas que conoces desde hace años y sentir que estás viendo la escena desde fuera, como si la mujer que está sentada en esa silla, riendo en los momentos correctos, respondiendo las preguntas adecuadas, no fueras completamente tú. Puedes estar haciendo exactamente lo que siempre hiciste y sentir que cada movimiento cuesta el doble. No porque estés cansada, sino porque algo en ti está dejando de creer que vale la pena el esfuerzo de seguir actuando. ¿Te pasó esto alguna vez? ¿Esa sensación de estar presente pero no del todo ahí? Jung llamó a este momento el primer movimiento del self. Durante años, décadas a veces, el self, esa parte tuya más profunda y más real, esperó con una paciencia que no merece el poco crédito que le damos. Esperó mientras construías la persona, mientras aprendías a ser la versión de ti misma que el mundo podía manejar, mientras encajabas en los roles con la dedicación de quien no tiene otra opción. Y entonces, sin previo aviso, el self decide que ya es suficiente. El quiebre silencioso no es una crisis, es una señal, la señal de que el proceso ha comenzado. Y el mundo, que no tiene vocabulario para esto, lo llama de la única forma que conoce. Te dice que estás rara, que algo te pasa, que ya no eres la de antes. Y tiene razón en lo último, ya no eres la de antes, pero no porque algo haya salido mal, sino porque algo, por primera vez en mucho tiempo, está saliendo bien. Fase 2. La intolerancia que no puedes explicar. Esta es la fase que más confunde y la que más daño hace si no la entiendes. De repente, cosas que antes tolerabas sin dificultad se vuelven insoportables. Conversaciones que antes podías sostener durante horas ahora te agotan en minutos. Ambientes que antes frecuentabas sin problema, ahora producen en ti una resistencia física que no sabes cómo justificar. Y lo más desconcertante no es la intolerancia en sí. Es que no tienes una razón que ofrecer. No pasó nada. Nadie hizo nada especialmente grave. No hay un incidente que pueda señalar como causa. Solo hay esa resistencia nueva, esa incapacidad creciente de seguir donde estabas sin sentir que estás traicionando algo que no sabes nombrar. La gente a tu alrededor lo interpreta como mal humor, como ingratitud, como un problema que hay que resolver. Y tú, que tampoco tienes el mapa para entender lo que te está pasando, empiezas a preguntarte si tienen razón.
¿Reconoces esto? ¿Esa culpa que aparece cuando ya no puedes con algo que antes podías sin esfuerzo? Pero Jung tenía una explicación muy distinta para esto. Llamó a este fenómeno el rechazo de la persona. Cuando el self empieza a emerger, lo primero que hace es volverse incompatible con todo lo que la persona necesitaba para funcionar. Los espacios que requerían que fueras alguien que ya no puedes ser. Las relaciones que dependían de que nunca dijeras lo que realmente pensabas. Los ambientes que sobrevivían gracias a tu capacidad de reducirte. La intolerancia no es capricho. Es el sistema nervioso de una mujer cuya psique ya no tiene energía disponible para sostener una identidad que no le pertenece. No estás volviéndote difícil, estás volviéndote honesta. Y la honestidad, cuando aparece después de décadas de supresión, no llega con suavidad. Llega con una claridad que el mundo que se beneficiaba de tu silencio encuentra absolutamente insoportable. Fase 3. El descenso. Esta es la fase más oscura, y la más necesaria, y la que más mujeres atraviesan completamente solas, porque nadie les dio el mapa para reconocerla. Jung la tomó de los mitos antiguos porque entendió que ciertas verdades sobre la psique humana solo pueden expresarse con la precisión del símbolo. Inanna desciende al inframundo y debe desnudarse de todo en cada puerta. Perséfone es arrastrada al Hades y tiene que comer las semillas de la muerte antes de poder regresar. Psique completa. Tareas imposibles en soledad absoluta antes de reunirse con lo que ama. Todas bajan. Todas atraviesan la oscuridad. Todas emergen transformadas. Pero aquí está lo que los mitos no dicen explícitamente y que Jung sí documentó con claridad. El descenso no se puede compartir, no en su parte más esencial. Puedes tener personas a tu alrededor, puedes ir a terapia, puedes leer todos los libros. Y sin embargo, hay un núcleo del proceso que ocurre en una soledad que no es abandono, es necesidad biológica del alma. El descenso en la vida real no tiene la grandiosidad del mito. Tiene el aspecto ordinario del sufrimiento cotidiano. Tiene el aspecto de los meses en que tu vida exterior parecía completamente normal, pero tu vida interior era un territorio que no reconocías. De las noches en que llorabas sin saber exactamente por qué. No por algo concreto, por todo y por nada al mismo tiempo. De las mañanas en que te levantabas funcional, cumplías con todo lo que había que cumplir, y al final del día te preguntabas si habías estado realmente presente en algún momento. Tiene el aspecto de intentar explicárselo a alguien y no encontrar las palabras. No porque no seas capaz de expresarte, sino porque lo que estás atravesando ocurre en una capa más profunda que el lenguaje ordinario. Tiene el aspecto de la lástima ajena, que duele más que la indiferencia. Porque la lástima asume que estás rota. Y tú, aunque no sabes nombrarlo todavía, sientes que no estás rota, que estás en medio de algo. ¿Estuviste ahí alguna vez? ¿En ese lugar donde bien y mal ya no eran categorías que tuviesen sentido? Jung llamó a esta fase la nigredo, la negrura. El estadio alquímico de la disolución donde la materia anterior tiene que perder completamente su forma para poder transformarse en algo nuevo. Y advirtió algo que la psicología convencional todavía no ha integrado del todo. No puedes saltarte la nigredo. No puedes abreviarla con voluntad. No puedes ir de plomo a oro sin pasar por la disolución. Y aquí está la trampa en la que caen casi todas las mujeres que llegan a este punto. El mundo les ofrece una salida, un diagnóstico, una pastilla, una terapia orientada a devolverlas al estado anterior, a la mujer funcional y predecible que todos conocían. Y ellas, agotadas y confundidas,
La aceptan. Porque tener un nombre para el dolor es mejor que el vacío de no entender qué está pasando. Pero lo que ningún diagnóstico te dice es que hay un tipo de oscuridad que no debe ser curada, debe ser atravesada. Jung escribió algo que cambió para siempre la forma en que entiendo el sufrimiento humano. Hay dolores que no son enfermedades, son iniciaciones. Y las iniciaciones solo se completan cuando las atraviesas desde dentro, no cuando las evitas desde fuera. La oruga no se convierte en mariposa eligiendo un método más eficiente. No hay atajo, no hay optimización posible. Primero tiene que disolverse completamente, convertirse en algo que no es ni lo que era ni lo que será. Existir durante un tiempo en un estado que no tiene nombre porque es el espacio entre dos formas. Y ese periodo de disolución ocurre en un capullo sellado, sin testigos, sin que nadie pueda ver el proceso desde fuera ni intervenir en él. Tu descenso fue ese capullo, y lo que ocurrió dentro de él, aunque no puedas explicarlo con palabras que le hagan justicia, es lo que hizo posible todo lo que vino después. Fase 4. La muerte de las máscaras. Si el descenso es la disolución, esta fase es la que llega después, y es la que el mundo interpreta más equivocadamente de todas. Porque cuando una mujer sale del descenso, sale diferente. No mejor en el sentido que el mundo usa esa palabra. No más amable, ni más flexible, ni más dispuesta a encajar. Sale más ella misma. Y eso, para las personas que se beneficiaban de su capacidad de reducirse, se experimenta como una pérdida que no pidieron. Jung llamó a este proceso la caída de la persona. La máscara social que construiste durante años, la versión editada y aprobable de ti misma, deja de poder sostenerse. No porque decidas tirarla con un gesto dramático, sino porque ya no tienes la energía ni la disposición de seguir poniéndola cada mañana. Se manifiesta de formas muy concretas. Dejas de reír cosas que no te parecen graciosas. Dejas de fingir interés en conversaciones que tu alma encuentra vacías. Dejas de disculparte por necesitar espacio, tiempo, silencio. Dejas de minimizar lo que sabes para que otros no se sientan amenazados. Dejas de hacer pequeño lo que eres para que otros puedan sentirse grandes. Y el mundo reacciona con una frase que ya conoces. Has cambiado. No lo dicen como cumplido. Lo dicen como acusación. Como si hubiera algo que corregir. Porque la versión anterior de ti era predecible. Era manejable. Era cómoda para todos excepto para ti. La nueva versión es un espejo. Y los espejos incomodan a quien prefiere no verse. Jung no romantizaba este proceso. Sabía exactamente lo que costaba. Pierdes amistades que solo amaban a tu máscara, no a ti. Pierdes invitaciones a espacios donde ya no encajas. Pierdes la comodidad de ser aceptada por la mayoría. Pero ganas algo que ninguna validación externa puede darte. Congruencia. El estado en que quien eres por dentro y quien muestras por fuera son la misma persona. Y esa congruencia, aunque costosa en términos sociales, es el fundamento sobre el que se construye todo lo que viene después. Fase 5. El poder que asusta. Esta es la fase que nadie te advierte. La que llega cuando ya atravesaste el descenso, cuando las máscaras cayeron, cuando empiezas a habitarte a ti misma con una solidez que antes no tenías, y descubres que tienes un poder que no sabías que existía. No es el poder que el mundo celebra. No es ambición, ni dominio, ni capacidad de imponerse sobre otros. Es algo más silencioso y más profundo. Es la capacidad de estar en una habitación siendo completamente tú misma sin necesitar que nadie lo apruebe. Sin calcular si incomodas,
sin medir cuánto espacio estás ocupando. Jung lo llamó la emergencia del sí mismo, el momento en que el self que llevaba décadas esperando finalmente ocupa el lugar que le corresponde, no desplazando al ego, sino integrándose con él en lo que él llamaba la totalidad psíquica. Y esa totalidad tiene una presencia, una gravedad, algo que las personas a tu alrededor sienten aunque no puedan nombrarlo. Los que necesitaban que fueras pequeña se alejan, porque tu presencia les recuerda todo lo que ellos han guardado de sí mismos. Los que tienen la misma profundidad se acercan, porque finalmente pueden encontrarte donde realmente estás. ¿Notaste esto en tu vida? ¿Cómo ciertos vínculos se debilitaron justo cuando tú te fortaleciste? Jung documentó algo más en esta fase que resulta difícil de describir sin sonar místico, aunque sea completamente psicológico. La intuición se vuelve extraordinariamente precisa. No en el sentido de adivinación, en el sentido de que el ruido que durante años ocupó el espacio donde debería estar tu propia voz ha desaparecido. Y sin ese ruido, puedes escucharte con una claridad que antes era imposible. Las decisiones que antes te paralizaban durante semanas llegan con una certeza tranquila. No porque tengas más información, sino porque ya no hay miedo a la desaprobación ajena distorsionando lo que realmente sabes. Y la energía que durante décadas se gastó en sostener la persona regresa. Y cuando regresa, busca expresión. Muchas de las mujeres más creadoras de la historia atravesaron exactamente este proceso antes de producir el trabajo que las definió. No a pesar del dolor. A través de él. Fase 6. La soberanía. Esta es la última fase, y es la más difícil de describir porque no tiene la forma de un evento. No hay un día concreto en que llegue. No hay una conversación, ni una revelación, ni un momento de claridad dramática que puedas señalar. Llega como el amanecer, sin que puedas identificar el instante exacto en que la oscuridad se convirtió en luz. Jung llamó a este estado la individuación completa, no en el sentido de que el proceso termina, porque el proceso de individuación no termina mientras se está vivo, sino en el sentido de que algo en la relación contigo misma cambia de forma permanente e irreversible. La mujer soberana no es la que nunca tiene miedo, es la que puede tener miedo y actuar desde sus valores de todas formas. No es la que nunca duda, es la que puede dudar y seguir siendo ella misma mientras duda. No es la que siempre tiene la razón, es la que ya no necesita tenerla para mantener su centro. Se reconoce por algo muy específico que Jung documentó en sus pacientes y que resulta inconfundible cuando lo ves en alguien o cuando empieza a ocurrirte a ti. Una paz que no depende de que las circunstancias estén bien, sino de algo más profundo. Una relación contigo misma que ya no se rompe con la crítica, con el abandono, con la desaprobación de alguien cuya opinión antes tenía el poder de desequilibrarte completamente. Y aquí está la paradoja más hermosa de todo el proceso, la que Jung documentó y que todavía me resulta extraordinaria cada vez que la leo. En el momento exacto en que una mujer deja de necesitar a alguien para sentirse completa, en ese momento preciso, se vuelve capaz de la conexión más profunda que existe. Porque ya no se relaciona desde la carencia, se relaciona desde la plenitud. Ya no busca a alguien que la llene, busca a alguien con quien compartir lo que ya es. Esto es lo que Jung sabía y documentó, y que el mundo que te llamó difícil nunca entendió. La mujer difícil no era difícil. Era una mujer en proceso,
Una mujer cuya psique se negaba a detenerse en una versión de sí misma que no era suficientemente real. Una mujer que el mundo encontraba difícil precisamente porque era demasiado auténtica para ser cómoda. Las mujeres más completas que Jung conoció en décadas de práctica clínica, las que más paz irradiaban, las que más claramente habían encontrado su propio centro, eran exactamente las que el mundo había llamado difíciles durante los años en que atravesaban el proceso. No a pesar de eso. Por eso, la dificultad no era el problema. Era la señal más clara de que el self se estaba negando a morir. Si mientras escuchabas esto reconociste alguna de estas 6 fases, escribe en los comentarios solo el número, sin explicación, sin contexto, solo el número de la fase donde te reconociste. Porque hay mujeres en este momento que están en la fase 2, convencidas de que algo está mal en ellas. Que están en la fase 3, preguntándose si van a sobrevivir a lo que sienten. Que están en la fase 4, sin entender por qué perdieron amistades que creían sólidas. Y necesitan saber que tiene un nombre, que tiene un mapa, que tiene una salida que no es volver a ser quien eran. En el próximo video vamos a hablar de la trampa espiritual en la que caen exactamente las mujeres más despiertas. Porque hay un error muy específico que ocurre justo después de la fase 5. Justo cuando más cerca estás de completar el proceso. Y es el que frena a más mujeres en el umbral sin que lo sepan. Hasta pronto.